¿En azul o en este? Sí, en los dos. Abajo al último. Bueno, un cordial saludo con todos, muy buenas noches. Damos gracias a la Fundación Pachamama, la Universidad ICAM y el BIT Lab, gracias a quienes es posible ir desarrollando este diplomado. Pues nuestra primera clase, es un gusto poder compartir este inicio de clases sincrónicas con ustedes, un espacio destinado a poder fortalecer los conocimientos ya adquiridos en esta semana y también un espacio para poder interactuar con el docente y aprender más para recibir una nueva clase por parte del docente Pedro Cango. Entonces, una vez más, el docente Pedro Cango es profesor de la Universidad Regional Amazónica IQUIAM y él nos acompaña en esta noche para esta clase. Entonces, esta clase va a quedar grabada en caso de que participantes que no han podido presentarse a la clase y puedan también verla luego. Entonces, una vez más, bienvenidos. Doy paso también al docente Pedro Cango para que pueda hacer su respectiva presentación y también dar continuidad a la clase programada para hoy. Un gusto. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos y con todas. Gracias, Samuel, por la bienvenida. No sé si me permites, por favor, compartir la pantalla. Listo, gracias. Nuevamente, buenas noches con todos y con todas. Para mí es un gusto estar con cada uno de ustedes. Voy a tratar de sintetizar algunos elementos de discusión sobre la bioeconomía en esta hora que tenemos. Quisiera más bien allí, si tienen alguna duda, algún comentario, no se preocupen, por favor, me interrumpen. A veces, si levantan la mano, puede ser que no me percate y más bien ahí con todo gusto me interrumpen y podemos interactuar. No quisiera que sea simplemente una exposición, sino más bien un compartir. Si tienen algún comentario o preguntas, con todo gusto, más bien estaré atento. Con esto, entonces vamos a dar inicio. Bueno, el tema del día de hoy es el tema 5 que vamos a abordar principalmente sobre algunos retos y estrategias para implementar la bioeconomía, tomando en consideración que hay algunos elementos que ya se tiene en el contexto de país. Recuerden ustedes que en el 2024, por ejemplo, se publicó el libro blanco de bioeconomía y que evidentemente está jugando, digamos, un papel fundamental en términos, digamos, de país sobre la forma como podríamos desarrollar la bioeconomía en el Ecuador. Tomando en consideración el contenido de esta presentación, voy a empezar con algunos objetivos. Como les había señalado, evidentemente hacer una interacción, una interactuación sobre lo que podríamos nosotros hacer como país para desarrollar la bioeconomía en el Ecuador. Voy a abordar también algunos problemas que tenemos en materia de desarrollo en nuestro país, especialmente tomando en consideración algunos indicadores sociales que tenemos, algunos indicadores económicos que son tomadas, digamos, desde fuentes internacionales como también de fuentes nacionales. Abordaremos también sobre la bioeconomía y cómo, digamos, podemos considerar como alternativa para el desarrollo, teniendo en consideración que la bioeconomía juega un papel fundamental hoy en día, justamente porque incluso el Banco Central ya hizo la primera estimación, primera aproximación, digamos, estadística sobre lo que significa en términos macroeconómicos la bioeconomía. Y sobre eso también abordaremos. Creo que hay algunas cosas súper interesantes que esto nos pueden llevar, digamos, un poco a reflexionar y ver cómo nosotros podemos también inmiscuir dentro de lo que es eminentemente la bioeconomía y por supuesto generar más desarrollo para el país.
Habrá algunos retos, abordaremos algunos retos, algunos problemas que en definitiva son, digamos, de carácter súper importante en el contexto del país y principalmente trataré, digamos, de hacer una forma de articulación interinstitucional que necesitamos para justamente avanzar, digamos, en materia de desarrollo de la bioeconomía. Entonces, un poco ya entrando, digamos, en materia, el objetivo de esta clase y al término, digamos, de esta clase, quisiera que quede claro justamente sobre cuál es la realidad de nuestro país en materia de desarrollo y cuáles son, digamos, algunos desafíos que nosotros tenemos, tomando en consideración que estamos, digamos, en los primeros años, dando los primeros pasos en lo que es la bioeconomía. Nosotros estamos iniciando tarde con relación a otros países, por ejemplo, Alemania. Reino Unido, que ya, digamos, han tenido importantes avances en materia de bioeconomía. Incluso en la Unión Europea tenemos que desde la Organización Económica para el Desarrollo Económico de toda, digamos, la región, incluso se tiene ya planteado, digamos, un plan de desarrollo de bioeconomía. Y por otro lado, digamos, el segundo objetivo que quiero que ojalá que quede claro para todos, en este caso, quiero que podamos en algo despertar el interés sobre los mecanismos y algunas acciones y estratégicas que podemos desarrollar para impulsar la bioeconomía desde distintos campos, no necesariamente hay que tener un emprendimiento, si lo tienen, genial, pero también, digamos, desde otras acciones se puede involucrar, digamos, en lo que es la bioeconomía, desde acciones de toma de decisiones de política pública, desde trabajo comunitario, desde acciones, digamos, en materia agrícola, etcétera, etcétera. Digamos, podemos desde distintos ámbitos engendrar acciones para desarrollar la bioeconomía. Y quizá, digamos, pensando en que este tipo de economía debería contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. Entonces, en materia, entrando, digamos, quiero empezar haciendo énfasis a la realidad económica del Ecuador. Este es, digamos, un pantallazo de cómo evoluciona la economía ecuatoriana, tomando en consideración uno de los indicadores, quizá un poco indicadores macroeconómicos, pero que en definitiva nos puede mostrar, digamos, cómo estamos evolucionando a lo largo del tiempo. Estos datos se muestran desde el año de 1960. Si ustedes se fijan, aquí en el año de 1960, el ingreso promedio de cada uno de los habitantes fue de $2.392, pero para el año 2024 hemos incrementado a 5.999. Aquí quiero un poco, digamos, clarificar este indicador. Este indicador es un promedio, es decir, de todo lo que tenemos como ingreso a nivel del país, se divide para toda la población y eso viene a ser el Producto Interno Bruto per cápita o el ingreso por habitante. Bueno, más allá, digamos, de los números, si ustedes pueden fijarse, nosotros tenemos un desarrollo o un nivel, digamos, de crecimiento económico bastante limitado y quizá, digamos, con varios estancamientos. Si se puede fijar, digamos, por ejemplo, hasta el año, digamos, de 1972, crecimos poco, bueno, crecimos, pero crecimos muy poco. Sin embargo, desde el 72 impulsamos hasta el año 1976, principalmente por un boom, es decir, un boom petrolero que nos llevó, digamos, a mejorar el ingreso promedio, pero eso no significó que ha mejorado toda la población sus condiciones de vida. Recuerden que, por ejemplo, digamos, en la región amazónica, muchos más bien sufren problemas y sufrimos problemas justamente como consecuencia de estas acciones que vienen, digamos, del extractivismo. Entonces, de alguna manera, luego de eso, desde el 74, 75, nuevamente sufrimos un estancamiento económico. Vean, hasta el año 1998, luego caímos nuevamente y algo nos empezamos a recuperar. Es decir, que no hemos tenido un desarrollo, un nivel de crecimiento, quizá digamos, como lo hacen otros países, un nivel de crecimiento sostenido que de alguna manera pueda, digamos, mejorar las condiciones de vida de cada uno de los habitantes. Incluso, digamos, desde el año 2012, por ejemplo, prácticamente estamos estancados, en ciertos años hemos decrecido, bueno, quizá el año 2020 por temas de la pandemia, pero más allá de todo tenemos un crecimiento lento en términos económicos. Si nosotros comparamos con países, digamos, ricos,
quizá digamos en la región, por ejemplo, con Brasil, el nivel de desarrollo es mucho más acelerado con países de Europa, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los primeros mensajes que quiero que quede quizá claro es que en materia de desarrollo, el Ecuador no ha tenido una evolución sostenida. Hemos crecido quizá digamos con unos ciertos saltos, pero tomando en consideración ciertos boom que hemos tenido. El boom petrolero, luego tuvimos un estancamiento largo y posteriormente algo, digamos, por el incremento de los precios de petróleo, por ejemplo, desde el año 2007, 2008, que de alguna manera también hemos crecido. Pero luego nos estancamos. Entonces, uno de los primeros problemas que podemos nosotros avisorar, digamos, en materia de desarrollo. Otro de los indicadores que quiero que podamos reflexionar justamente es cómo evoluciona la pobreza en el contexto de país. Si nosotros vemos a lo largo, digamos, del tiempo, en este caso desde el año 2007 hasta el año 2024, tenemos una evolución de la pobreza, si bien es cierto, ha decrecido, pero aún sigue siendo alto. Incluso desde el año 2017 empezamos a incrementar, bueno, hemos disminuido desde el 2020, pero nuevamente estamos, digamos, en la fase de crecimiento. En el último año, digamos, el dato del año 2025, si bien, digamos, se publicó de diciembre de 2025, que la pobreza es del 21,4%. Quizá, digamos, allí tenemos un dato, no quizá erróneo, sino un dato un tanto inflado, porque recuerden ustedes que las encuestas del INEC que se hacen, generalmente se hacen en noviembre. Y recuerden ustedes que en el mes de noviembre se pagaron los décimos. Uno de los primeras cosas, digamos, que ocurrió, por ejemplo, con el último dato de pobreza, insisto, no quiero decir que hay un error en el cálculo, sino más bien hubo condiciones en que la gente cobró, por ejemplo, los décimos y hubo incremento, en este caso, de demanda interna y conllevó, digamos, a que algo, digamos, parezca inflado. Pero viendo, digamos, la evolución, el tema de la pobreza aún sigue siendo alto. 28 de cada 100 personas viven en condiciones de pobreza. Recuerden ustedes que el umbral de pobreza más o menos se ubica en $92. Y si comparamos con área urbana y área rural, vean ustedes, la ruralidad siempre tiene, digamos, mayores problemas en términos de pobreza. 43,3% versus 20,9% que tiene la pobreza en el contexto de la urbanía. Y si nosotros desagregamos, por ejemplo, por autoidentificación, en el año 2024, en diciembre de 2024, el 59,9% de los indígenas, por ejemplo, eran pobres. Es decir, casi 60 de cada 100 personas viven en condiciones de pobreza. Entonces, ahí hay otro, digamos, problema que debería llevarnos a la reflexión y efectivamente, digamos, encontrar ciertos aspectos o reflexionar, digamos, cómo nosotros podríamos inmiscuir en temas de mejoras para la calidad de vida de la gente. Otro de los indicadores que quiero también que, mm, que lo vean y que tomemos en consideración para luego, digamos, entrar a la discusión sobre la bioeconomía es la desigualdad. En este caso, la desigualdad, si bien es cierto, también algo ha disminuido desde el año 2007 hasta el año, quizá digamos hasta el año 2021, nuevamente empezamos, digamos, a incrementar, pero este rato la desigualdad es de 47 puntos o 0,47 en el año 2024 en la ruralidad, en el sector rural. Quizá digamos en la parte urbana la desigualdad es menor, 0,43, pero en definitiva todavía siguen siendo altos con relación a lo que tenemos nosotros en otros países. Por ejemplo, países como Estados Unidos, 0,23, 0,25. Entonces, la desigualdad en el contexto ecuatoriano sigue siendo alto. Ahora, un poco, digamos, para que tengan una idea de cómo se hace este cálculo o qué significa la desigualdad. Primero, el cálculo, digamos, se hace a través de un coeficiente de Gini que nos mide que mientras más se acerca a 100, significa que hay mayor desigualdad. Mientras más se acerca a cero, significa que hay más igualdad. El coeficiente de Gini, de alguna manera, entonces nos dice es que cuán bien distribuido están los ingresos en el país. Si nosotros tenemos un 0,47, quiere decir que un gran grupo de población tiene todavía ingresos sumamente bajos y otro grupo tiene ingresos altos. Es decir, que no existe una condición, digamos,
de oportunidades equitativas para todos y cada uno de los habitantes. Asimismo, otro de los indicadores que también quiero, digamos, poner y puntualizar aquí es el empleo adecuado. Recordemos que el empleo adecuado no es otra cosa que un indicador que nos muestra que cuán satisfecho, digamos, estamos como, como entes o como personas con nuestro trabajo. Generalmente el empleo adecuado significa que las personas, en este caso, tienen un ingreso adecuado, no están en condiciones de buscar otro trabajo justamente para complementar, digamos, el ingreso, que ya lo tienen, pero que en el tiempo, de alguna manera, vemos que también disminuye y eso es, digamos, una preocupación que debería quedar, digamos, en la mirada de todos. Efectivamente, tanto en el sector rural, que ven ustedes que cae, digamos, el empleo adecuado cae en el sector urbano también y en el promedio nacional. Es decir, que tampoco, digamos, estamos mejorando condiciones de vida en términos de condiciones de empleo. Entonces, es otra de las preocupaciones que, en definitiva, como país y como habitantes debería preocuparnos. Esta lámina también que les había incluido busca de alguna manera mostrar cómo nosotros estamos insertos en el contexto mundial, tomando en consideración el comercio. Bueno, este es un pantallazo, digamos, de América Latina y el Caribe. Sin embargo, esta es la misma realidad que nosotros encontramos en el Ecuador. Así que no hay, digamos, mucha variación. Pero lo que nos muestra es cómo está distribuido nuestro comercio internacional. Es decir, cómo estamos nosotros exportando hacia el resto del mundo. Y vean ustedes, una de las primeras cosas, digamos, el área de verde que ustedes ven, el área de verde significa el porcentaje de exportaciones que nosotros hacemos a otros países, pero tomando en consideración el nivel de intensidad tecnológica. El área de verde significa únicamente lo que nosotros exportamos es materias primas, es decir, lo que cosechamos, exportamos. Por ejemplo, cosechamos banano y banano exportamos. Cosechamos camarón, el mismo camarón exportamos, cosechamos pitahaya y también exportamos pitahaya. Recordemos que al menos en la provincia de Morona, Santiago, se produce un alto nivel, digamos, de pitahaya, pero aún no estamos generando un valor agregado y ese, digamos, es lo que nos muestra a nivel regional. Vean. La preocupación, digamos, de que nos debería generar es que en 1995 el 54% de la canasta que exportamos era materias primas. Sin embargo, para el año 2022 el 55,4% de lo que exportamos es materia prima. En otras palabras, en vez, digamos, de disminuir la canasta que exportamos, que únicamente sea materias primas o productos sin procesar, más bien ha incrementado. Y esto es, digamos, una de las cosas que se busca, digamos, debatir en el ámbito de la bioeconomía. Cómo nosotros podríamos, en vez de exportar materias primas, en vez de exportar productos tal cual como cosechamos, deberíamos exportar, en este caso, productos que en definitiva tienen algo, digamos, de tecnología. Y si nosotros un poco hacemos énfasis, Vladimir, ibas a decir algo antes de pasar, Sí, con muchas gusto. gracias, Pedro. Una preguntita nada más. Este cuadro que nos muestra industrialización y exportaciones de productos por nivel de intensidad, aquí están incluidas las exportaciones petroleras, ¿verdad? Petroleras y no petroleras. ¿Así es o estoy confundido? Eso nomás, muchas gracias. Sí, sí, sí están incluidos también las exportaciones petroleras. Pero digamos, el tema es que son materias primas, porque todavía no han sufrido ningún ninguna transformación. Entonces, están incluidas y que de alguna manera sí nos están mostrando, digamos, que no tenemos, digamos, un nivel de tecnificación, de generación de valor agregado. Pero la cuestión también es que quisiera que lo vean, es que las materias primas que algo, digamos, tienen de valor agregado es que en el tiempo disminuye. Vean, justamente la franja en naranja es que en el 1995 el 13,2% de las exportaciones eran manufacturas con baja tecnología, es decir, que algo hacíamos, por ejemplo, chifles. Digamos, tenemos banano, hacemos chifles y exportamos. Es, digamos, algo que ya se hace, digamos, un cambio, en este caso, de exportación. Pero
Esto, digamos, disminuye al 7% en el 2022. Y así podemos ir viendo, por ejemplo, manufacturas de alta tecnología que ya en realidad, digamos, tiene una inversión en términos de conocimiento, tecnología. En algo hemos mejorado de 8,4 a 9,8%. Pero la realidad es que, en definitiva, aún nos falta mucho. Ahora, el tema, digamos, de la industrialización, que ustedes ven también en esta línea roja, allí lo que vemos es que el tema del peso de la industria en materia de desarrollo, o quizá digamos con relación al Producto Interno Bruto, es que en el tiempo disminuye. Hasta el año 2014 cae, luego algo hemos recuperado y nos quedamos estancados. Es decir, que tampoco existe fomento a la industria. Obviamente esto también depende mucho por el tema, digamos, de la inversión, tanto del gobierno, digamos, de la inversión privada, etcétera, pero que aún, digamos, no generamos un despunte y esto es uno de los pilares fundamentales para poder avanzar. Recordemos que casi todos los países que, digamos, están en mejores condiciones. Bueno, eso no quiere decir que tampoco han ganado, digamos, un crecimiento económico sin tener efectos negativos, por ejemplo, en el ambiente. Pero, digamos, han tenido su repercusión justamente con el mejoramiento de la industria. Luego de tener una buena industria, han pasado, digamos, o han cambiado, digamos, de sector, en este caso al sector servicios. Por ejemplo, si nosotros vemos a otros países han pasado, digamos, de la agricultura, han tenido un importante peso de la agricultura, luego pasan a la industria, luego de la industria generalmente han pasado, digamos, ya al sector servicios, que en definitiva también, digamos, es más amigable con la naturaleza. Pero quiero que, digamos, que quede un poco claro en este caso que aún nos falta generar más industria, más intensidad en términos de conocimiento y que evidentemente pasa a ser un desafío. Entonces, bajo, digamos, esta problemática que acabo de señalar, que todos vemos, y bueno, y Alixa, antes de pasar, con gusto. Buenas noches con todos. Yo tengo una cuestión, más que todo quiero saber como qué ejemplos de exportamos de media tecnología. Ya, digamos, cuando hablamos de materias primas, estamos principalmente haciendo énfasis a productos que salen, digamos, de la chacra, que salen, digamos, del suelo. Cuando hablamos de baja intensidad, en este caso, a algo que sufre, digamos, un valor agregado, por ejemplo, como les decía, por ejemplo, un chip. Pero si nosotros hacemos énfasis un poco a media tecnología, por ejemplo, atún, entonces que ya ha sufrido, digamos, una transformación. Entonces allí estamos, que Ecuador en definitiva también exporta. Entonces sí tenemos algo de industria en ese sentido, pero como les decía, aún nos falta ya para tener, digamos, representatividad en términos de comercio internacional. Y uno de los problemas, y acotando, digamos, a lo que Yalisa nos dice, uno de los problemas de tener exportaciones de baja intensidad de conocimiento y tecnología es que se sufre un problema que se llama en desarrollo económico el deterioro de los términos de intercambio. ¿Qué significa el deterioro de los términos de intercambio? Que lamentablemente el precio de lo que exportamos de materias primas crece menos rápido que lo que importamos. Me explico. Si, por ejemplo, nosotros el año pasado exportábamos, por ejemplo, banano, la tonelada, estoy inventando, $1.000. Y nosotros importamos, por ejemplo, ya con valor agregado, por ejemplo, bienes, digamos, por ejemplo, harinas. Y la misma tonelada importamos en 5.000. Eso significa, el deterioro significa que para el siguiente año seguimos exportando en $1.000 la tonelada de banano, pero importamos harina ya a 6.000. Es decir, que el precio de las materias primas crece mucho más lento que las importaciones. Y ese es uno de los problemas gravísimos que tenemos. ¿Por qué? Porque para importar la misma cantidad necesitamos exportar más. Y eso ha ocurrido para que el Ecuador y América Latina sufra este tipo de fenómenos que se llama reprimarización. La reprimarización significa que en ciertos años tenemos que intensificar las exportaciones para poder, digamos, importar la misma cantidad. Más aún, digamos, en el contexto ecuatoriano, que nosotros no tenemos una moneda propia, necesitamos tener dólares para poder importar.
Y para poder, en este caso, tener más dólares, necesitamos exportar más. Y eso es, digamos, otro de los problemas que nos recae justamente por temas, digamos, de tener este tipo de inserción internacional. Es decir, nuestra inserción internacional principalmente es a través de exportaciones de materias primas. Entonces les decía, justamente por esta problemática y por muchos otros indicadores que nosotros podríamos analizar, pero evidentemente no tenemos el tiempo. Ahí viene, digamos, o entra en debate justamente el papel que puede tomar la bioeconomía como alternativa para el desarrollo. Y es justamente que está tomando mucha discusión y efectivamente, incluso, digamos, bastante atención de instituciones internacionales con temas de financiamiento, instituciones de educación superior, por ejemplo, que están ya entrando, digamos, también a hacer investigaciones nuevas en esta materia, que nos permite de alguna manera ver con buenos ojos y ojalá que en los próximos años podamos, digamos, tener mejores noticias en términos de avance de bioeconomía. Pero un poco, digamos, para reflexionar nada más, así de manera breve, ustedes ya lo revisaron algunos conceptos, pero que en materia, digamos, de bioeconomía como alternativa, lo que se busca eminentemente es que se pueda aprovechar los recursos de la biodiversidad para fomentar desarrollo, es decir, para mejorar las condiciones de vida de la gente. Y aquí tenemos, digamos, un conjunto de acciones que podríamos desarrollar, evidentemente tomando en consideración algunos elementos como es la conservación, es decir, que no podemos, por hacer bioeconomía o por generar, digamos, desarrollo, podemos olvidarnos de la conservación. Evidentemente hay muchos desafíos en términos de identificación, por ejemplo, de ciertas plantas que nos pueden ayudar, digamos, a generar ciertos bioproductos. En muchos casos tendremos que generar domesticación de ciertas plantas, por ejemplo, para no generar deforestación o digamos, para no afectar el medio ambiente. Y habrá que, digamos, trabajar mucho en temas de transformación, incluso con temas de vinculación con los mercados. Y eso es otro de los desafíos que evidentemente ya discutirán, digamos, en otros módulos, pero que es fundamental para poder garantizar, en este caso, sostenibilidad de los bioproductos. Y claro, todo esto debería estar, digamos, encadenado, porque si no, si se nos cae, digamos, uno de las etapas, evidentemente no vamos a tener, en este caso, la posibilidad de sostener en el tiempo. Otro de los elementos fundamentales es la ecointensificación, que evidentemente busca, digamos, que tengamos mejores prácticas agronómicas para mejorar, en este caso, la productividad. Uno de los desafíos importantes que tenemos nosotros en el contexto de país es mejorar la productividad. Lamentablemente nuestra productividad es muy baja. Si nosotros, por ejemplo, comparamos la productividad de algunos productos con otros países, nuestra productividad es muy limitada. Por ejemplo, les comento en materia de trigo, que todos conocemos. Por ejemplo, la productividad de trigo es bajísima, por ejemplo, 4,6 toneladas por hectárea, mientras Estados Unidos produce 14,6 toneladas por hectárea. Entonces, digamos, la dimensión es alta. Claro, tomando en consideración otros aspectos que en definitiva también, digamos, lleva o impulsa, en este caso, el tema de la productividad. Claro, y está ahí, digamos, la discusión también de cómo lo hacen, qué tipo de productos tienen, pero en definitiva, en este caso, deberíamos, digamos, nosotros también pensar en mejorar la productividad. Y cuando mejoramos la productividad, lo que significa es que en la misma hectárea nosotros en vez de producir 4 toneladas debemos producir 6. Eso significa, digamos, ganar productividad, sin tener que expandirnos, en este caso, la frontera agrícola. Y ese es uno de los desafíos que tenemos nosotros como país y evidentemente discutirán, digamos, en otros de los módulos que también tienen más adelante. Otro de los desafíos que es fundamental es la aplicación de la biotecnología. Creo que esto en el Ecuador al menos tenemos muchas barreras y quizá también tenemos muchos mitos, pero que aún nosotros no hemos logrado en algo, digamos, empezar a usar eminentemente para el desarrollo de este campo que es la biotecnología. Bueno, yo les digo esto porque primero tenemos nosotros que la Constitución prohíbe, por ejemplo, el uso de transgénicos. Bueno, biotecnología no solamente es transgénicos. Sin embargo, digamos, tenemos allí, por ejemplo, un candado y cuando se quiso, digamos, debatir, por ejemplo, el tema del uso de la biotecnología en el año 2013, hubo, digamos, mucha reacción y quizá, digamos, mucho por desconocimiento, porque tampoco ha existido un debate.
Yo creo que más allá, digamos, de los puntos de vista que podamos tener, sí es importante tener un debate. Recordemos que para hacer uso, por ejemplo, de la biotecnología y de la genética, debe, en este caso, haber una iniciativa del gobierno, dado, digamos, la constitución que nos prohíbe, debe haber una iniciativa del gobierno, la asamblea debería, en este caso, aprobar y luego de eso se puede, digamos, ejecutar. Pero más allá de todo, insisto, sí hace falta tener un debate. La biotecnología, de alguna manera, está abriendo muchas puertas y yo sí quisiera aquí mencionar solamente un dato. La cuestión es que como país nosotros no usamos la biotecnología, sin embargo, somos excelentes consumidores de productos que vienen eminentemente de la biotecnología. Solamente les doy un dato. Vean, en 1961, Ecuador producía 78.000 toneladas de trigo. En el año 2024 llegó a producir 7.300 toneladas de trigo. Aquí, digamos, viene la incógnita. No es que nosotros hayamos dejado o hayamos disminuido el consumo de pan, de ninguna manera. Y a todos, digamos, nos encanta el pan. Pero disminuir de 78.000 toneladas de producción a 7.000 toneladas de producción, eso significa que si no hemos dejado de consumir, hemos incrementado la población, entonces estamos nosotros consumiendo productos importados. Principalmente nosotros consumimos trigo, por ejemplo, harina, digamos, de Brasil y de Argentina. Principalmente, también tenemos, digamos, de Estados Unidos y Canadá. Pero principalmente, digamos, por ejemplo, de América del Sur. Vean, Argentina en el año 2000 llegó a encontrar, en este caso, hizo, digamos, una alteración genética para que la semilla sea más resistente a la sequía y ellos, digamos, producen a través de la biotecnología, usando la biotecnología. Nosotros consumimos aquella harina. En consecuencia, lo que sí, digamos, por eso les invito es que sí deberíamos nosotros reflexionar y, digamos, ver, en este caso, los caminos de debate para poder, digamos, hacer uso o de alguna manera, digamos, encontrar las estrategias más adecuadas, digamos, para sostener esto. Porque seguimos nosotros siendo consumidores. Y si nosotros, por ejemplo, vamos a otro producto, por ejemplo, la soya. La soya viene de Canadá. Canadá es uno de los países íconos en términos de uso de transgénicos. Entonces, estamos nosotros de alguna manera siendo buenos consumidores, pero aquí, digamos, estamos siendo o estamos quedando un poco rezagados en términos de debate de lo que puede ser, digamos, la biotecnología. Buenas Recordemos que noches, profe. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Una pregunta. El mercado, bien se conoce que el mercado chino se está como expandiendo y por sus precios bajos también muchas de las preferencias van a esos productos. Entonces, ¿podría explicarnos un poco con respecto a eso también? Porque también es mucha la importación de los mercados chinos en diferentes países y se está como acomodando con gran velocidad. Bueno, en efecto, digamos, China es uno de los países que quizá está creciendo muy rápido. Y claro, China también, digamos, ofrece al mundo productos de calidad baja, calidad media y calidad alta. Pero más allá de eso, China, digamos, en términos, digamos, de producción, por ejemplo, producción de trigo, por ejemplo, no tiene quizá sostiene su economía, y ni siquiera sostiene su economía, también vive, digamos, de las importaciones. En algunos productos, efectivamente, China, digamos, tiene mayor competitividad. Y claro, digamos, esta competitividad incluso, digamos, viene dada por el tema de la moneda. Recordemos que nosotros tenemos una moneda mucho más fuerte y efectivamente, digamos, nosotros no tenemos mucha competitividad desde ese lado. Pero más allá de eso, en algunos aspectos como país también sí tenemos ciertas ventajas. Recordemos que Ecuador es un país mega diverso. Y al ser un país mega diverso, digamos, tenemos muchas opciones también, en este caso, para generar nuevos mercados. Entonces, sí hay, digamos, ámbitos y creo que esa es una de las oportunidades que también nos trae la biotecnología. Santi, ibas a decir, Pedro, perdona que te interrumpa, no sé si puedo participar. claro, adelante. Bueno, iniciaste tu exposición hablando sobre indicadores y uno de los indicadores que tú mencionabas es el crecimiento. El Producto Interno Bruto o el crecimiento del Producto Interno Bruto no necesariamente implica desarrollo.
El problema del Ecuador y el problema de los países de América Latina no es el crecimiento, porque si tú le preguntas a Lucio Gutiérrez, él dice que en su gobierno creció. Le preguntas a Correa, dice que su gobierno creció. Lazo dice lo mismo. Entonces todos los presidentes te van a decir que sí, efectivamente hubo un crecimiento del Producto Interno Bruto. El problema del Ecuador no es el crecimiento, sino la distribución. Es la inequitativa distribución de la riqueza y la concentración de la riqueza en pocas manos. Y de ahí la importancia de saber los conceptos de los quintiles y los perceptiles, ¿no? Entonces, si no conoces realmente cómo están realmente distribuidos los quintiles y los percentiles, no puedes determinar realmente cómo se distribuye el ingreso en el Ecuador. Se dice que en el Ecuador más o menos el 20% de las personas acumulan el 80% del ingreso y que el 80% de las personas acumulan apenas el 20% del ingreso. Entonces ese es uno de los problemas que tiene el país. Del tema que tú estás hablando, en el tema de la vía economía, no son los ciudadanos específicamente los encargados del desarrollo tecnológico, sino las universidades, y en eso las universidades nos quedan debiendo al país, porque no han sido capaces de desarrollar biotecnología, bioeconomía, biomedicina, no han sido capaces realmente de generar ese tipo de sistemas que permitan, en cierta medida, tener medicamentos no solamente para el mercado externo, porque siempre se ve el mercado externo como la única o el único lugar donde se pueden medir los recursos, vender los recursos. Entonces, y eso no es así. El primer recurso que tenemos en el país son los seres humanos que vivimos en el país. O sea, ¿por qué nos olvidamos que el primer grupo consumidor es el mercado interno y la soberanía alimentaria? Entonces, ese es uno de los problemas que normalmente y conceptualmente siempre es el error. O sea, ver siempre solo el mercado externo como el único mercado que existe. Y eso a nivel local, a nivel nacional. Entonces, cuando alguien se pone a producir o se pone a buscar mecanismos de desarrollo, solo busca productos para exportar y no busca productos para mejorar la alimentación, por ejemplo, temas de desnutrición que tenemos en el país. Y en muchas de las zonas de la región amazónica tenemos superalimentos que podrían ayudar a solventar los problemas gravísimos de desnutrición que tenemos con los niños en la región amazónica. Y eso también las universidades deberían investigar y deberían propiciar la generación de esos bioalimentos que permitan mejorar, en este caso, la alimentación y solucionar problemas internos, ¿no? Entonces, yo veo el tema que muchas veces solo se piensa de lo que está pasando desde el exterior. No es que en el Ecuador no ha habido procesos, o los procesos que tú mencionabas en el 95, del tema de la industrialización, vienen ligados precisamente a ciertos pensamientos que en ese entonces estaba de moda, que luego nos trajo, pues evidentemente, la crisis del 98. Estamos hablando de la sustitución de importaciones. Luego viene el cambio de la matriz productiva, pero empezamos a cambiar la matriz productiva y los gobiernos siguientes no han hecho absolutamente nada. Y ahora resulta que es una burla para el país haber querido tener una refinería. O sea, ¿sí me entiendes? Entonces, no hay un proceso realmente de desarrollo en el país, sino hay un proceso de ponerte el pie para que el país lo desarrolle, porque hay grupos económicos que se benefician precisamente de esa falta de desarrollo. Perdón, gracias. Súper bien, muchas gracias más bien por tu intervención. Totalmente de acuerdo. Y como le decía también al inicio, sí mencioné, efectivamente, digamos, efectiva- efectivamente, digamos, el Producto Interno Bruto es un indicador macroeconómico que sí le había mencionado, que en definitiva, a nivel, digamos, de pantallazo, a nivel de país, sí nos muestra cómo ha crecido, pero en términos promedios. Y eso, digamos, se complementa justamente con otros indicadores que les había mencionado. Por ejemplo, 28 de cada 100 personas viven en condiciones de pobreza, que quizá, digamos, eso es uno de los problemas eminentemente. Incluso la desigualdad que les mencionaba, que 0,47, eso implica de que es un país eminentemente desigual. Hay muy poca gente que gana mucho y la mayoría evidentemente gana muy poco y hay pocos que acumulan bastante. Claro, y eso repercute justamente en algunos problemas que tenemos como país. Huáscar, ¿ibas a decir algo? Creo que Huáscar levantó la mano primero. Sí, buenas noches, no sé si me escucha. Claro, claro, le escuchamos. Así, bueno, sí estábamos hablando un poco y analizando los comentarios y sobre el tema que nos refiere, sobre
la bioeconomía y un montón de cosas también refiriéndome a un poco a lo que es a la alimentación, la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, yo creo que en primer lugar la bioeconomía ya hemos tenido hace mucho tiempo. Pasa es que no hemos tenido cómo desarrollar, porque realmente los GATT, por ejemplo, hablamos del gobierno, que el gobierno, todo el mundo dice que no, que en todos los gobiernos hay producción, hay que ha mejorado la pobreza, y en verdad nada de eso es lo que se ha hecho, ¿no? Pero nosotros como, bueno, digo, en la parte quicho, en la parte de emprendimientos, lo que hacen los GATS, o sea, es lo que a mí un poco me enoja y no sé por qué es ese tema, o sea, hacen proyectos productivos de muchas variedades, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Bueno, la gente trata de crecer digamos, la tilapia, de crecer el pollo, de crecer, bueno, el cacao que dicen y un montón de cosas, pero no, o sea, cuando hacemos el bioemprendimiento, hacemos los emprendimientos pequeños de nosotros, es que no damos un seguimiento, no tenemos mercados y eso se queda ahí. Entonces, ¿por qué dicen que la gente ahorita siempre está con más pobreza, la minería y un montón de cosas? Es porque no tenemos un mercado. Los gobiernos, el gobierno y los gobiernos autónomos no dan esa prioridad. O sea, yo digo, por ejemplo, hay que priorizar, digamos por cantones o por parroquia de donde estemos, digamos, Archidona va a crecer yuca y plátano bueno, habremos mercado para yuca y plátano. Tena abre lo que es lo que es piscicultura y avícola. Abramos un mercado para ellos. Entonces, yo creo que de esa forma no podríamos decir que el Ecuador que es pobre, que tenemos mucha pobreza. Tenemos mucha riqueza nosotros, pero no sabemos aprovechar porque los gobiernos no han abierto mercados para el bioemprendimiento. Por ejemplo, yo tengo una asociación agroturística y mi asociación agroturística lo empecé recién. ¿Por qué? Porque realmente se estaba metiendo mucha la minería y para darle cuenta a la gente que nosotros sí podemos, tenemos lugares turísticos, tenemos nuestra sabiduría ancestral, tenemos nuestra cultura, tenemos un montón de cosas. Entonces, esa parte yo creo que ahora que estamos, digamos, nuevamente estamos con con el bioemprendimiento, con la bioeconomía, hablando de ese tema, yo creo que ahorita deberíamos buscar, ya el problema ya está hecho, pero ese es el problema de cómo encontramos solución nosotros. Por ejemplo, ahora que estamos siguiendo este curso, buscar, no sé, alternativas, cómo salir al mercado, cómo hacer que, por ejemplo, ahora la desindustrialización decían, ¿no? Claro, nuestra gente tenemos un montón de nutrientes en nuestras propias fincas, pero si en vez de que esa gallina que creció en el campo, hacer una sopa, dar de comer a nuestros hijos, ¿qué es lo que hacemos? Coger y sacar todos los nutrientes, vender a la ciudad y nosotros llevar, digamos, a sardinas y un montón de cosas que nos hacen daño, pudiendo tener ahí en la finca tenemos todo, pero lo que la gente es buscar, pero no consumir su propio alimento. Entonces yo creo que es muy profundo analizar este tema, que realmente yo estoy acá es porque a ver si es que tengo una solución, una salida. ¿Cómo hago yo para que salir al mercado, que alguien me diga, ¿sabe qué? Vamos a abrir el mercado, no sé, en Quito o en las grandes ciudades, ustedes van a exportar eso, el otro, acá traemos turistas porque yo tengo la asociación agroturística que es con el medio ambiente, tengo plantas medicinales, la chaca ancestral y un montón de cosas. Entonces yo quiero a eso quiero aprender, o sea, ya sacar al mercado lo que nosotros tenemos, lo que nosotros tenemos en nuestras fincas, más que todo, ¿no? O sea, analizar profundamente es que nosotros tenemos todo, pero no, o sea, no tenemos mercado y ahí nos quedamos. Eso, mi Sí, estimado sí. amigo. Chévere, chévere, muy bien, gracias, más bien, totalmente. Digamos, hay otros módulos, por ejemplo, hay un módulo de bioemprendimientos y también de investigación de mercados, entonces seguramente allí va a tocar. Este es el módulo, digamos, de introducción a la bioeconomía, entonces por eso no, digamos, por temas de tiempo tampoco se puede hablar, pero sí, seguramente ya en los otros módulos verán. Incluso hay otros módulos que están un poco más plegados, digamos, a cómo aprovechar en este caso. En términos, digamos, más técnicos para aprovechar la biodiversidad. Entonces, pero bueno, totalmente de acuerdo, hay muchas cosas súper interesantes, pero bueno, antes de pasar, antes de hacer un comentario más largo, voy a dar paso a Vladimir, que creo que estuvo pidiendo la palabra. Sí, muchas gracias, pero primero estaba pidiendo Santi Patricio, me parece, él pidió primero, por favor. Ah, ok, no, ya me confundí. Ok, Santiago, entonces. Pedro, buenas noches.
solo una consulta en concreto. Entonces, conforme a la explicación que tú has dado, la bioeconomía se constituiría, entre otros aspectos, digamos, la bioeconomía sería una puerta que abre a la posibilidad de que se implementen sistemas de producción basados en paquetes tecnológicos que pueden representar tal vez alteraciones genéticas. Eso es lo que acabaste de exponer. Por favor, me gustaría que me aclares esta parte. A ver, no necesariamente es alteración genética, no necesariamente. Biotecnología viene, digamos, por ejemplo, mejoras en términos de productividad, mejorar las semillas, digamos, es un conjunto de elementos, no necesariamente alteración genética. Yo lo que le decía es que nosotros estamos como país consumiendo productos alterados genéticamente. Y le ponía un ejemplo, por decirle el trigo. En Argentina, en el año 2000, ya se hizo, digamos, una alteración genética para que sean más resistentes, por ejemplo, a la sequía. Entonces, en consecuencia, como nosotros hemos disminuido la producción de 78.000 toneladas por año a 7.000 toneladas por año, no es que hemos dejado de consumir, sino más bien hemos empezado a intensificar el consumo de estos productos. Ese es le planteaba, digamos, ese es uno de los problemas que nosotros tenemos, que efectivamente necesitamos mejorar la producción aquí. Eso, Santiago. Y ahora sí, no sé, Vladimir. Sí, muchas gracias. Bueno, yo lo que quería indicar es que los cuadros que nos mostró Pedro prácticamente estaba todo. Por ejemplo, estaba el crecimiento económico. También explícitamente no se habló del coeficiente de Gini, que es el que mide la desigualdad, ¿no es cierto? Y otra situación también en los cuadros se vio también cómo ha sido la evolución del empleo y todo lo demás. Entonces, viendo esas conclusiones, quiere decir que prácticamente las exportaciones petroleras es lo que ha mantenido el país todos estos años, porque también en el cuadro que nos muestra de las exportaciones con baja tecnología, alta tecnología, prácticamente no nos hemos movido. Y otra situación también que le vi súper interesante ahí es que eh, en, a ver, en la época donde aparentemente teníamos mayor ingreso, o sea, volvemos a tener casi el mismo ingreso, o sea, es un repunte, pero volvemos a bajar, o sea, prácticamente no nos mantenemos. Y la matriz productiva que se decía prácticamente nunca existió, porque seguimos siendo dependientes de la exportación de materias primas. Eso nada más de acuerdo a los cuadros que vimos que son del Banco Mundial, me parece. Eso nada más. Gracias. Chévere, gracias, más bien. Sí, en efecto, digamos, para tener un cambio de matriz productiva sí se requiere unos años. Algunos países, por ejemplo, Corea del Sur, logró, digamos, repuntar su desarrollo en 25, 30 años. No, digamos, una matriz productiva tiene que ser sostenida. Ya vamos a ver más adelante los desafíos, pero que en definitiva sí toman más tiempo. Juan, no sé si tienes levantada la mano. Juan Tello. Sí, justamente por la pregunta que hacía el compañero respecto a por qué las organizaciones normalmente no logran consolidarse en el tiempo. Es porque desgraciadamente en el Ecuador las organizaciones de economía popular y solidaria normalmente son organizaciones filantrópicas, ¿sí? Y que hay una enorme diferencia entre la filantropía y la solidaridad. Son dos conceptos totalmente diferentes. Y me voy a permitir explicarles a los compañeros para ir teniendo en cuenta este tema. La filantropía es cuando viene el mecenas, ve un problema social y empieza a solucionar los problemas de las personas a través de la dádiva o el regalo. Pero cuando el mecenas se retira de la zona y deja de dar esa dádiva o regalo, la situación del ciudadano está acostumbrado a recibir y quedó peor que cuando empezó. La solidaridad es, en cambio, desarrollar el trabajo, que es lo que debería hacer la economía popular y solidaria. Es decir, una cooperativa de productores debe desarrollar el trabajo de los productores, comercializar ese trabajo y permitirle tener una mejora en sus ingresos.
que no tiene nada que ver, en este caso, con la filantropía. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos normalmente en la economía ecuatoriana respecto a la economía popular y solidaria. De hecho, las organizaciones gubernamentales en su totalidad se han dedicado a generar filantropía y no solidaridad. Es decir, entregan un conjunto de recursos, cuando se acaban los recursos, los ciudadanos, miembros de esas asociaciones, piden más recursos porque no supieron administrarlos. Entonces, el problema que tenemos en el Ecuador, que es diferente, por ejemplo, a las organizaciones de economía popular y solidaria de Costa Rica o de, por ejemplo, Europa, son organizaciones empresariales, son grupos empresariales. Y aquí en el Ecuador normalmente lo que somos es un grupo de buenos amigos dispuestos a gastarnos todos los fondos que nos entrega el Estado. Gracias. Ok, gracias, Juan. Totalmente de acuerdo, digamos, con muchos de sus comentarios. Creo que hay muchos desafíos y creo que esto nos enriquece también un poco para tener ideas más claras, qué es lo que podríamos nosotros hacer. Y justo se ponía, digamos, una actividad para fin de este módulo que haga justamente una propuesta de esta naturaleza. Eh, Así que ánimos, hay muchas cosas, digamos, que se puede hacer o que se puede plantear, incluso como desafío netamente desde nosotros, porque no necesariamente debería ser que esperemos que alguien, digamos, nos llegue, en este caso, a tocar las puertas. Bueno, pero más allá de eso, un poco para ir avanzando, quería también hacer énfasis, digamos, a algunos aspectos que sí, digamos, nos involucra y quizá también nos desafía. Porque si bien ya nos dijo uno de los compañeros que efectivamente nosotros tenemos muchísima riqueza, tenemos, digamos, un esfuerzo inminente en términos de trabajo, salimos con los productos al mercado, pero la cuestión es que evidentemente este trabajo que estamos desarrollando no está siendo reconocido en el mercado y ese es uno de los desafíos que deberíamos tomar en consideración y creo que esto también para que vayan abordando, digamos, en los futuros módulos. Solamente por ir citando, digamos, algunos ejemplos. Nosotros terminamos un estudio y también estamos terminando otro estudio que vemos que, por ejemplo, la producción agrícola de Tena es, genera, digamos, un ingreso muy bajo. Y eso es muy preocupante. Me estoy refiriendo principalmente a a las productoras y que eminentemente comercializan, por ejemplo, el mercado de la zona. Apenas $229 de ingreso al mes reciben por las ventas de sus productos. Claro, tengan en consideración que no salen todos los días, salen con pocos productos, unos días salen con más productos, otros días salen con menos productos, unos días pagan más de transporte, unos días salen pagando taxi y así sucesivamente, digamos, con muchísimas desventajas. Pero lamentablemente es que su ingreso es eminentemente bajo, $229. Ahora, si le descontamos cuánto se gasta, por ejemplo, en el almuerzo, se gasta en taxi, en transporte, bus, etcétera, etcétera, todos esos gastos, prácticamente queda con una utilidad de $100, $105. Entonces, ahí está, digamos, uno de los desafíos y por eso era justamente que también empezaba con mi presentación con algunos indicadores que vemos en sentido macro y que quería también hacer, digamos, un análisis complementario con la realidad local. Entonces, si bien nosotros tenemos muchísima riqueza, trabajamos, ponemos muchísimo esfuerzo, digamos, en el trabajo agrícola, tenemos tanto esfuerzo y ponemos incluso los productos a disposición en el mercado, pero el reconocimiento que nos da el mercado es sumamente bajo. Vean, otro de las cosas que se está encontrando y también, digamos, bajo un análisis netamente que se hace, es que, por ejemplo, la chonta, el producto que ustedes todos conocemos, pero también genera un ingreso muy bajo. Y lo peor, digamos, que está condicionado, el precio, digamos, de la chonta, por ejemplo, está condicionado a la temporalidad. Cuando hay esos picos o en esos meses que más producción existe, baja el precio y eso incluso, digamos, actúa en contra, digamos, a lo que se plantea como la ley de la oferta. Porque de acuerdo, digamos, a la teoría económica se dice que en la ley de la oferta el precio es el determinante de la oferta. Sin embargo, aquí ocurre que la oferta determina el precio.
Entonces, digamos, hay muchos desafíos y por eso les decía que una de las acciones fundamentales es un trabajo colectivo también que debería, digamos, llevarnos a tomar ciertas iniciativas y acciones, digamos, para mejorar, en este caso, las condiciones de vida. Bueno, finalmente, creo que está claro para todos de que la bioeconomía debería ser garante, en este caso, de la soberanía alimentaria y también de la seguridad alimentaria, porque no es que, digamos, la bioeconomía debe conducirnos justamente a sacrificar las condiciones que debemos nosotros tener, en este caso, en términos de producción. A ver, un poquito, digamos, entrando a lo que es la bioeconomía en el Ecuador. Y quizá, digamos, este es uno de los primeros trabajos que se ha hecho desde el Banco Central. ¿Cuánto pesa la bioeconomía en el contexto, digamos, del Ecuador? Bueno, este también es un indicador macroeconómico porque esta es una estimación que se hizo a través de una cuenta satélite que se le llama, la metodología se llama cuenta satélite de bioeconomía, pero que de alguna manera lo que busca es cuantificar, tomando en consideración los productos que se tienen en el país, tomando los pesos, se trata de ver cuánto en realidad es lo que representa la bioeconomía en el Ecuador. Bueno, es una publicación que se hizo hace, bueno, menos de un año, se publicó en agosto del año anterior y que nos muestra efectivamente cuánto pesa la bioeconomía desde 2018 hasta el año 2023. Vean ustedes, de alguna manera, en términos de dólares, en este caso en cifras nominales, lo que vemos es que más o menos 11.000 millones de dólares representa la bioeconomía en el país. Tomen en consideración que se habla de dos tipos de bioeconomía. Se habla de una bioeconomía como tal y una bioeconomía extendida. Solamente para que tengan una idea, la bioeconomía extendida quiere decir casi bioeconomía. En otras palabras, lo que significa es que en algún proceso de la cadena de valor es que se ha utilizado un recurso biológico. Eso significa. Pero en cambio los otros, digamos, que tienen, digamos, netamente, en este caso, la inclinación a la bioeconomía, es que en toda su cadena se tiene, digamos, la bioeconomía. Recordemos, muchos de estos son productos primarios, muchos de estos productos. Pero más allá de todo, creo que es importante destacar que en el país, en algo está mejorando el tema de la bioeconomía. Quizá en el año 2023 vean ustedes que superamos los 13.000 millones de dólares. Otra de las cosas que quisiera también que tengan una idea, en este caso, en este módulo inicial, de la participación, en este caso, de la bioeconomía con respecto, digamos, al PIB. Vean ustedes, digamos, en términos porcentuales, cuánto representa solamente la bioeconomía, el valor agregado bruto. Bueno, solamente para que tengan una idea, el valor agregado bruto, lo que se mide es cuánto representa sin tomar en consideración el consumo intermedio. El consumo intermedio no es otra cosa que un producto que no ha estado terminado. A eso no se le considera. Entonces, tenemos, digamos que el 11%, por ejemplo, en 2018 representó la bioeconomía y evidentemente en el año 2023 el 12%. Subimos 1%, pero lo fuerte, digamos, de lo que tenemos en este caso en el contexto de país es que se tiene lo que no es la bioeconomía. Vean ustedes entre 71 y 73% entre 2018 y 2023. Antes de pasar, Vladimir, con gusto. Sí, muchas gracias. Solo quería que se haga una diferenciación porque no entiendo bien cuál es la bioeconomía y cuál es la bioeconomía extendida, como para diferenciar un poquito. Eso nomás. Gracias. Ya, digamos, verán, en el país nosotros tenemos principalmente productos primarios, productos agrícolas, digamos, que tiene un peso importantísimo. Aquí les voy a poner poco para ir aclarando. Vean, aquí está, digamos, por la clasificación de ramas de actividad, lo que es la bioeconomía. Si ustedes se fijan, en la bioeconomía principalmente pesa, digamos, las manufacturas y también la agricultura. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a lo que es la agricultura, estaríamos hablando principalmente a lo que producimos en las chacras, digamos, hablando de la Amazonía. Entonces, netamente la bioeconomía se está considerando lo que viene, digamos, del suelo, de lo que viene en este caso de la biodiversidad. Mientras que la bioeconomía extendida es que en algo ya se hizo, digamos, una transformación. Quizá, digamos, no necesariamente, por ejemplo, un producto que netamente no es de la bioeconomía, vendría a ser la producción de gas. Digamos, no tiene nada que ver con la bioeconomía, pero, por ejemplo, sí podríamos decir el atún, que tiene, digamos, en este caso,
componentes de bioeconomía. Entonces, la bioeconomía extendida es que en algún proceso, en alguna etapa, se consideró, en este caso, a un producto biológico. Puede ser, en este caso, microorganismos que se ha creado en laboratorio, porque viene, bioeconomía incluye aquello. Si nosotros, por ejemplo, logramos caracterizar una planta y podemos nosotros tener, digamos, suficiente información, podríamos incluso generar, digamos, estos microorganismos en laboratorio. Pero bueno, que esto implica más inversión, más desarrollo, incluso. Bueno, ese también es otro de los desafíos que tenemos como país. Bueno, ¿cuáles son algunos retos que evidentemente me voy a robar unos minutos para poder terminar, digamos, cuáles son algunos retos que tenemos y algunas estrategias en términos, digamos, de país para avanzar en la bioeconomía? Principalmente la educación. Yo creo que, digamos, este es uno de los pilares fundamentales y quizá también es una de las barreras que nosotros tenemos como país, principalmente porque la inversión es muy limitada en el contexto ecuatoriano. Vean ustedes en esta gráfica que quería que vean y comparen con los países de América del Sur y América, digamos, Latina y el Caribe. Pero si vemos nosotros es que el nivel de inversión en educación, en este caso el gasto público, prácticamente, que ven ustedes la línea más gruesita, que en este caso está por debajo de todos los países de la región, de Bolivia, de Argentina y de otros países que hacemos, digamos, un esfuerzo por invertir en educación. Y claro, la educación creo que es uno de los pilares fundamentales. Otros países han desarrollado con ello. Vean, China también, uno de los países que se está desarrollando muchísimo desde el lado de la educación. Vean, China, solamente para que tengan una idea, China en el año 2000 no tenía ninguna universidad top 1000. Hoy, hoy en día tiene tres universidades top 10, es decir, porque se invierte muchísimo en lo que es educación. Y claro, digamos, tiene un conjunto también de factores que quizá en alguna ocasión podamos incluso profundizar. Algunos factores, por ejemplo, que evidentemente la inversión, por ejemplo, de otros países, la creación de empresas, no solamente de China, sino de otros países que llegaron a invertir, aprovecharon talentos, etcétera. Entonces, que de alguna manera, pero la educación ha sido el pilar fundamental. Otro de los aspectos que creo que es fundamental tomar en consideración lo que nosotros invertimos en investigación y desarrollo. Y creo que uno de los compañeros ya lo mencionó, efectivamente, incluso allí nos decía que las universidades nos quedan debiendo. Y en efecto, sí, muchas de las cosas. Pero hay universidades que tampoco tienen, digamos, la infraestructura, ni siquiera tienen, digamos, los laboratorios como para poder, digamos, inmiscuir dentro de lo que es la investigación implicada. Pero que hay varios desafíos. Solamente quiero poner estos datos un poco para que también alimentemos, en este caso, la reflexión. Vean ustedes que Ecuador, bueno, primero, Ecuador, digamos, no cuenta con datos actualizados. Los últimos datos que fueron publicados en lo que es investigación y desarrollo fue del año 2014, pero eminentemente no creo que haya incrementado demasiado. Pero vean, este dato, en 2014 apenas $27 se invertía en investigación y desarrollo por ecuatoriano. Apenas 27. Vean, y en esto estamos haciendo referencia al año. $27 al año en investigación y desarrollo. Pero veamos, comparando, digamos, con otros países, y un poco esto quería también que hagamos, digamos, de esta idea. $50 invierte América Latina y el Caribe en promedio. $273 invierte China. Vean, y si seguimos nosotros, Unión Europea 761 y países, digamos, mucho más que han avanzado, en este caso Estados Unidos, más de $2.170. Es decir, que ahí está, digamos, el motor del desarrollo de los países. Educación más investigación y desarrollo que conjuga muchos elementos para poder justamente aplicar, digamos, en el campo del emprendimiento. Lamentablemente esto existe, o quizá digamos ese es el divorcio que aún está pendiente y que quizá debemos avanzar. Vean, el divorcio que existe es que no existe este vínculo entre la academia y quizá con el sector empresarial. Muchas de las cosas que hace la academia, por ejemplo, no es aprovechada por la industria. Hay muchas investigaciones que han logrado, digamos, ser publicados en revistas de alto impacto que también, digamos, tenemos como país, pero más allá de eso no se ha llegado, digamos, a materializar. Y eso es quizá, digamos, una de las cosas que también queda como desafío. Ahora, otra de las cosas es que también no es que
se logra eminentemente aprovechar lo que tenemos para hacer emprendimientos y sostenernos en el tiempo. Vean, justo estoy haciendo una investigación para el Banco de América Latina, para la CAP, en donde hemos encontrado de que entre el 50 y 75% de los emprendimientos pequeños fracasan en menos de 3 años. ¿Esto por qué? Por un conjunto de factores que uno de los compañeros también ya lo mencionó. En efecto, nosotros, digamos, no trabajamos efectivamente en comunidad. Incluso, digamos, como consumidores, no somos buenos consumidores. Preferimos irnos a tía, por ejemplo, y no consumir, digamos, lo que es lo nuestro. Y otro de los factores, digamos, que podemos nosotros tener, digamos, o conjugar dentro del análisis. Y ese, digamos, nos está llevando justamente a tener muchos problemas en términos de sostener emprendimientos. Muchos de los emprendimientos simplemente son de autosuficiencia. Entonces, ahí está, digamos, unos desafíos que debemos tener y claro, esto también repercute, digamos, acciones justamente con universidades, con instituciones tomadoras de decisiones, con mayor inversión, etcétera. Un poco solamente para que tengamos una idea también de la relación que podemos encontrar. Si nosotros invertimos más en investigación y desarrollo, podemos tener más investigadores y evidentemente esto debería repercutir en mayor nivel de investigaciones. Las investigaciones, insisto, deberían servir en este caso para repuntar emprendimientos, para generar nuevas ideas de emprendimientos. Hay muchas cosas que se han hecho y les invito más bien allí a algunas publicaciones que sacan, no solamente en la Universidad de Iquian, sino en las distintas universidades, no solamente en el país, sino a nivel internacional, que son investigaciones que caracterizan productos que pueden ser aprovechadas, en este caso en materia de emprendimiento, pero que en definitiva se quedan solamente como investigación. Insisto, eso también es uno de los desafíos y quizá también una de las cosas pendientes que tenemos nosotros como investigadores y como profesores de las universidades. Más allá de esto, digamos, de lo que les acabo de mencionar, creo que es fundamental esta articulación, generar gobernanza, generar planes de desarrollo, planes de manejo y evidentemente repuntar la investigación y fortalecer a través de la investigación. Por supuesto, para esto, educación. Creo que todos necesitamos una educación y una educación de calidad. Ojalá, digamos, que esto avancemos en términos, digamos, más rápido, porque si nosotros vemos, también existen ciertas barreras. También terminé recientemente una investigación en donde analizo, digamos, los logros educativos, por ejemplo, comparando indígenas versus otros grupos poblacionales. Y lamentablemente la brecha entre población indígena y población que no se autoidentifica como indígena y también, digamos, de otro sistema que no se considera como intercultural bilingüe, evidentemente tiene ciertos desafíos. Y ahí vienen justamente a conjugar estos elementos, que creo que nos queda, digamos, ciertas cuestiones que sí debemos tomar más atención, por ejemplo, en educación. Jenny, ¿ibas a decir algo? Con gusto. Sí, doctor, buenas noches. Bueno. Una consulta. Por ejemplo, a los docentes o estudiantes o alguien que desea hacer una investigación, ¿es financiado por alguien o es personal? ¿Cómo funciona esto de las investigaciones? Disculpe. Con todo gusto. A ver, digamos, en las instituciones de educación superior, los profesores tenemos la obligación de investigar. Tenemos la obligación de investigar y también publicar. Y ya nos, digamos, nos piden, incluso, digamos, más que nos piden, es, digamos, una obligación moral incluso de los investigadores para tener que investigar y publicar. Incluso, digamos, como una suerte de mejoras y actualización de conocimientos para poder dictar las clases. Bueno, en este caso es eminentemente una decisión personal, pero sí existen fondos de financiamiento para investigación. Por ejemplo, las mismas universidades tienen convocatorias internas para justamente que promuevan investigación. Hace poco, por ejemplo, en IKEAN pasamos por un proceso de selección de proyectos de investigación. Es decir, todos los profesores interesados presentan ideas de investigación. Hay un jurado, digamos, que evalúa esas propuestas y, digamos, se financian.
Y eso pasa con las distintas universidades. Pero también se tiene fondos externos, es decir, hay instituciones internacionales que también promueven, en este caso, financiamiento para investigación. Más allá de esto, también hay algunas fundaciones y también algunas iniciativas privadas que hacen financiamiento. Bueno, de mi parte no he recibido ese financiamiento privado, pero sí conozco que existe. Hay hay distintos mecanismos, pero digamos, todos los investigadores sí tenemos, digamos, en este caso, la obligación de hacer investigación. Y más aún, digamos, si estamos en el territorio y si existen algunos desafíos o algunas opciones de investigación que nos puedan promover, con muchísimo gusto. Pero de ese modo se lleva, digamos, a cabo las investigaciones. Quizá un Muchas poquito, digamos, gracias. de nada, quizá un poco también quería llevar a la reflexión, es que dentro, digamos, de lo que se puede hacer en materia de investigación e innovación, hay algunas cosas que ya se están avanzando, por ejemplo, el programa Amazonía ya se ha levantado algo de información y se ha planteado incluso ciertos desafíos, mencionando principalmente que se tiene que, digamos, avanzar con los prototipos. Es decir, que no necesariamente se tiene que tener el producto terminado, sino debemos tener un prototipo para poder entrar, digamos, a sortear en el mercado, ver qué reacciones tiene el mercado antes de generar inversión. Porque más allá de todo, generar una inversión, un bioemprendimiento o un emprendimiento, es recursos. Entonces sí es importante tener antes, en este caso, un conocimiento de lo que podría, en este caso, reaccionar el mercado. Es importante también tener consideraciones de factibilidad, evidentemente, tener, digamos, algunas acciones, en este caso, con los territorios, con las comunidades, porque de allí también depende mucho, por ejemplo, materia prima y generar gestión, en este caso, de conocimiento para poder, digamos, avanzar en profundizar este tipo de acciones. Un poco, digamos, como una idea adicional que quisiera que lo conozcan. Digamos, hay acciones importantísimas que ya se están desarrollando en el territorio. Por ejemplo, esta investigación de innovación biovalor de GIZ, que principalmente ha llevado, digamos, a tener ya ciertos cosméticos, y estos cosméticos con productos de la zona. Vean ustedes un cosmético con morete que se está desarrollando principalmente como un mecanismo, digamos, de garantizar sostenibilidad, de utilizar un ingrediente netamente de la zona y generar, digamos, mayor nivel, digamos, de ingresos para la sociedad. Entonces, ya hay un trabajo, eso está llevando adelante, por ejemplo, la UTPL, la Universidad Técnica Particular de Loja, que está llevando adelante, y con el trabajo de algunas comunidades, unas comunidades achuar que de alguna manera ya nos están, digamos, dando un ejemplo de que sí se puede hacer muchísimas cosas. Por eso les decía que es fundamental esta articulación, evidentemente, instituciones públicas, academia, comunidades, para que se pueda, digamos, poder llevar, digamos, desde el conocimiento hacia la praxis en sí, que debería llevar a tener productos. Es importante tener en consideración que este tipo de iniciativas son escalables, que en definitiva pueden crecer, pueden tener, digamos, altísimo impacto en términos de mercado, pueden, digamos, garantizar sostenibilidad económica y, por supuesto, también sostenibilidad ambiental, que eso es lo más importante dentro de lo que es la bioeconomía. Y allí viene un conjunto de elementos que, claro, debemos cumplir, por ejemplo, temas sanitarios, temas legales y creo que no está por demás mencionar el tema social. Dentro de lo que es la bioeconomía se